Imagina que vas con un amigo en una excursión, ¿sí? Estás yendo por unas montañas, estás ahí por un monte, hay un pasadizo que tiene que tener cuidado porque pueden caer, precipitarse al fondo del barranco por donde vas con tu amigo, pero como son amigos, siempre hay cosas que divertidas que empiezan a hacerse los amigos y entre una diversión y otra terminas cayéndote en el barranco, dando vueltas y terminas en el fondo, prácticamente allí, gritando por auxilio porque te has estropeado todo. Tu pierna no siente que te responde porque estás todo golpeado y estás clamando por ayuda y tienes arriba a tu amigo. Llevaba una cuerda para hacer el trabajo que iban a hacer o la labor que iban a hacer de excursión y el amigo la ata a un árbol y desciende para ir a rescatarte. Te encuentras que estás todo golpeado, no puedes tú valerte por ti mismo para subir y él viene y se fabrica un arnés improvisado, te genera, te amarra allí y entonces se regresa. Y al regresarse, en el mismo árbol donde te había atado la cuerda, empieza a utilizarla como si fuera un apoyo, una palanca o algo así, para empezar a intentar subirte, como si fuera una polea, exacto. Ahora, sabemos todo lo que puede implicar el peso de una persona teniéndolo, ¿no? Y este amigo no te puede dejar allí desamparado. Y empieza él lentamente, centímetro a centímetro, con toda su fuerza, a intentar subirte. Y está haciendo todo el esfuerzo, sudando, luchando para que tú puedas estar a salvo. Ahora, mientras tú estás siendo subido por la cuerda que no puedes hacer acción alguna porque no te dan tus fuerzas, tú observas que la cuerda está tensada y se está moviendo. Les pregunto, si te vieras en esa situación, no fuera hipotética, sino real, ¿a quién dirías tú o a quién tú dirías que es el que te está salvando? ¿La cuerda o tu amigo? ¿Quién? ¿Quién te está salvando en esa situación? ¿Tu amigo o la cuerda? Nuestro amigo. Pero muchas veces nos enfocamos en la cuerda. Este es el medio y a él me aferro. Estoy agarrado a él. Cuando el que está haciendo todo el trabajo está arriba, sosteniéndolo para podernos subir a salvo. La cuerda no nos está salvando. La cuerda es solo el medio. Quien está salvando es el amigo. Nuestra esperanza entonces, hermano, no debería estar en el objeto usado por Dios, sino en el Dios que salva, en la persona fiel que está en el otro lado, al otro extremo. Esa distinción entre el medio y el Salvador, yo creo que es clave para que podamos entender la historia que tenemos hoy ante nosotros. En nuestro texto vamos a ver a José atrapado, no en el fondo de un barranco, sino en una prisión. Y se le va a presentar un medio. Pero la confianza no puede estar en el medio. La confianza tiene que estar en aquel que está en el otro extremo para emplear la salvación. Dios en su providencia le enviará a José una cuerda, un medio que le otorgue esperanza, pero la esperanza no está en el medio, vuelvo y reitero, sino en el Dios que provee el medio. Leamos con eso en mente nuestra historia para ver dónde puso José su verdadera esperanza. Vamos a Génesis 40 y leamos juntos ese pasaje. Dice así la escritura. Después de estas cosas, sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto. Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Allí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche. Cada uno su propio sueño y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor, ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo, en mi sueño vi que había una vid delante de mí y en la vid había 3 ramas y al echar brotes aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le dijo, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días.
Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien. Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José: yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza de sobre usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos como les había interpretado José. Pero ¿qué le pasó a José? Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Hermanos, el anhelo porque las cosas estén mejor es algo casi inherente al ser humano. Parece que fuera una cuestión que está anclada a nuestro chip. Parece que de fábrica viniéramos con ese deseo de que las cosas estén mejor. Por lo cual el asunto, yo creo que no se trata de que nosotros no tengamos esperanza. Creo que siempre esperamos algo. El asunto es en quién esperamos, qué esperamos o cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar. No creo que el problema no sea que no tenemos el deseo de esperar algo. Creo que el asunto, vuelvo y reitero, es en quién espero, qué espero y cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar. José es este hombre joven que ha sido encarcelado injustamente y él tiene una esperanza. Él espera ser liberado porque él sabe que él está allí por causa injusta. Él no tenía que estar allí. Y en medio de la historia que acabamos de leer, él clama: acuérdate de mí, lo cual es el título del sermón de hoy. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí es un clamor por alguien que está desesperado y que está pidiendo que algo lo rescate, que algo lo auxilie. Y ese clamor ustedes y yo lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Cuando hemos visto a alguna persona padecer de cáncer, esa persona clama y espera que la quimioterapia o cualquier tratamiento le quite su situación. Lo hemos visto también cuando una persona de repente un negocio se le fue a bancarrota. La esperanza de esa persona es que su situación mejore. Y usualmente pone su esperanza en: así como levanté este primero, puedo levantar otro negocio y me va a ir bien. De manera que su esperanza la pone en otro asunto. También pudiéramos pensar en una persona en un puesto de trabajo, como él tiene la esperanza puesta en un aumento o en una mejor posición, en un ascenso, para entonces poder tener una mejor remuneración. Al fin y al cabo, también él tiene una esperanza en que esto mejore su cualidad. Yo no voy a entrar en detalles entre una cosa y lo otro y más detalles, simplemente mi proposición aquí con esto es que todas las personas están esperando algo. No hay nadie en la vida que exista: fulano vive sin desesperanza. Algo espera que le caiga en ese día para comer. Incluso las personas que vemos en situación de calle esperan en ese día y salen con esa finalidad, encontrar algo, así sea para mantener su estado lamentable de estar consumido por alguna droga. Pero todas las personas aguardan algo. Lastimosamente hay cosas que en lugar de lucir como esperanza, lucen más bien como cuestiones desesperanzadoras o como asuntos muy tristes. Entonces, hermanos, si nosotros sabemos que todos tenemos esperanza en algo, la esperanza nos terminará dando fuerza al clamor que veíamos que esboza aquí José: acuérdate de mí. La pregunta es: ¿a quién tú le dirías ese clamor? ¿A quién le dirás ese clamor? Si hoy tú estás pensando en tu situación y quieres decir lo mismo, acuérdate de mí, ¿quién sería el receptor de tu clamor? ¿A quién tú le estás dirigiendo eso? ¿En quién estás confiando tu vida? ¿En qué asunto tú estás poniendo tu esperanza? Porque tenemos un problema en nuestro corazón. Se trata de esa tendencia a transferir la esperanza que le pertenece a Dios
transferirla al medio que Dios nos provee. Una vez más, confiamos más en la cuerda que en el que nos está subiendo a través de la cuerda. Confiamos más en el medio que en el Salvador que utiliza el medio. Por tanto, mi punto en este sermón es alentarte a que pongas tu esperanza solo en Él. Espera confiadamente en Dios, pues Dios no se ha olvidado de ti. Espera confiadamente en Él. Muchas cosas nos van a parecer abrumadoras, nos van a parecer tan urgentes solucionarlas que Dios parecerá en esas ocasiones como que no tiene sentido confiar en Él. Estoy tan ocupado. Necesito solucionar tan rápidamente este asunto que yo dedicarme a orar es pérdida de tiempo. Necesito solucionarlo. Necesito hacer tal cosa. Muchas veces nos encontramos con esa situación en nuestra vida que esto es tan importante o tan urgente que Dios queremos que ocupe un segundo, tercer o quién sabe qué lugar en nuestras vidas. Cuando mi intención es mostrarnos con esto que debe ser el Señor siempre nuestra primera opción y nuestro primer lugar en nuestras vidas. Por tal razón, insisto, se hace necesario recordar esto. Nuestro clamor por esperanza debe estar enfocado solo en Él. Y eso hasta ahora es lo que hemos visto en la vida de José. Lo que hemos visto de José es que siempre ha sido alguien que de una u otra manera considera a Dios en cada asunto de su vida. Ha actuado como un cristiano intentando perseverar o como alguien que conoce al Señor y que está perseverando en andar lo más fiel posible al Señor. A diferencia que veíamos con Jacob anteriormente, que veíamos que si bien reconocía a Dios en ocasiones, casi siempre estaba buscando la ventaja. Es decir, es probable que Jacob lo hubiésemos visto nosotros aceptando la proposición de esta mujer. Es posible, pero no pasó, no lo sabemos. Pero por lo que hemos visto de Jacob, Jacob tenía más ese perfil. Pero todo lo contrario en José. Ahora, este hombre, en todo cuanto él hace, Dios está presente y Dios lo prospera. Y aún en nuestra historia, José ha de reconocer eso. La historia inicia contándonos dónde se encuentra José. José está en el mismo lugar donde lo dejamos la semana anterior. Está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Porque fue acusado injustamente. Y en esta situación de cárcel, él también allí encuentra o es hallado como un hombre digno de confianza. Y se le asigna tareas debido a su laboriosidad. Recuerden que es un hombre trabajador. Igual también lo vimos con sus antepasados. Y hemos visto algo en estos patriarcas que ninguno era vago, ninguno era flojo, todos eran trabajadores. Y aquí está este hombre en su labor, un hombre laborioso, le ponen y le asignan esta labor. Mira, tú vas a encargarte de servir a ciertos presos. Lo toman a él como una ayuda en este lugar. En esa prisión llegaban muchos presos, pero parecen que era una prisión de élite, una prisión donde llegaban personajes con cierta importancia, es decir, llegaban funcionarios del rey, en este caso del faraón. Llegaron el copero y el rey, como muchos otros prisioneros seguramente llegaron, y ahí le dijeron: José, estos van a estar dentro de la gente que tú vas a estar allí sirviendo y poder asistiéndola. Así que José tiene a su cuidado o a su administración al copero y al panadero. Y básicamente lo que estas personas hacían era una labor muy cercana al rey. Personas que tuvieran que administrar vinos y demás seguramente existían a lo largo de toda esta nación, pero este estaba encargado de ofrecer ese servicio en exclusividad al rey. El copero tenía también como una especie de función de que él era alguien que podía incluso aconsejar al rey porque estaba muy cercano o alguien que podría estar allí con cierta influencia también a favor y también para conversarle al rey. El panadero también era algo muy similar, aunque no estaba todo el tiempo en la corte real. El copero tenía esa tendencia a estar siempre en la corte real. El panadero era llamado en los momentos del banquete. Así que su labor también era importante. Pero no se nos dice el por qué esas personas terminan metiéndose en la cárcel. Si yo me pusiera a pensar en algo, yo hablaría de la corrupción, porque pues la corrupción siempre ha sido un mal entre los funcionarios públicos. Pero no lo sabemos. Y especular no tiene sentido. Simplemente nos dice: están en la cárcel, esperando que el rey se apiade de ellos, los indulte y les renueve otra vez el lugar en el que ellos encontraban. Ahora, ellos están en ese lugar y no se sabe cuándo, pero de pronto un día después, José, que les servía y que ya los conoce, ve su rostro demudado, ve que están muy tristes, ve que tienen algo, hay algo anormal en ellos. Tal vez su rostro sonriente o su rostro con algo de esperanza. En ese día había una nota más desesperanzadora. Y al notar eso, José interviene y le pregunta por qué están así. Ahora, yo sé que ese no es el tema central de nuestro texto, pero vale la pena poder ponernos a pensar en esto. Mano, tengamos nuestros ojos más abiertos hacia nuestro prójimo.
Miremos sus rostros. Miremos las cosas que ellos están teniendo. Porque a veces sus rostros nos están hablando de cómo ellos se sienten. Y podamos nosotros ser esto. Conocen de Dios y dar a conocer a ellos. Podemos ser un instrumento, como aquí vamos a ver que lo fue José. José, al ver sus rostros, pregunta, ¿qué les pasa? Ustedes no están bien. Porque si creemos la respuesta que nos dan en automático las personas, estamos equivocados. ¿Cómo estás? ¿Cómo responde la gente cuando uno le pregunta cómo estás? ¿Qué te dicen? Bien, o hasta bendecido y en victoria. ¿Cómo estamos? Bien. Hasta nos dicen bien, gracias a Dios. Entonces, un amigo no hace mucho me decía, mira, pero me estás diciendo que estás bien, ¿cómo fue que me dijo? El bien, como casual, como ya el genérico, o realmente estás bien. Y a veces vale la pena detenernos. Ven acá, yo le acabo de preguntar a él, ¿cómo estás? Detente. Ven acá, en serio te estoy preguntando, ¿cómo estás? Y ahí probablemente tú estás esperando una respuesta, no te vayas enseguida como que, bien, es como para despacharte, no. ¿Cómo estás? No te veo bien, no te veo el mismo. ¿Qué pasa? Hermano, la gente, sus rostros evidencian cosas que te pudiéramos estar pasando, cosas que pudiéramos estar viviendo. Usted tiene el tiempo, la empatía suficiente para detenerse a mirar el semblante de estas otras personas. La razón es que, a diferencia de los demás, él tiene una verdadera esperanza y eso es lo que le va a comunicar a ellos. Ellos se encuentran desesperanzados. ¿Por qué razón? No es porque tuvieron un sueño que los preocupó como una pesadilla, es porque ellos, cuando estaban en el palacio, tenían personas que interpretaran los sueños. Y ellos lo que se quejan es que tenemos tenido un sueño y no tenemos quien nos lo interprete. Y José allí aparece y les habla que esa desesperanza que ellos tienen, tiene esperanza en el Señor. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones? ¿No está en Dios el que Él les pueda dar a ustedes la solución a la dificultad que ustedes están teniendo ahora? Y eso es lo que Él les presenta. Y esa preocupación, hermano, se convierte en el escenario perfecto para que Dios muestre el medio por el cual Él va a utilizar para sacar a José de la cárcel. El sueño es la manera como Dios les inquieta, pero ellos esperaban contar con un sabio, pero tienen aquí a uno que tiene a Dios con él. Dios camina con José y José entonces se convierte en un intérprete de sueños porque Dios lo utiliza con esa finalidad en ese momento. El copero le cuenta entonces el sueño a José con todo detalle. José le da la interpretación. Tu cabeza va a ser levantada. ¿Para qué cosa? Para que le vuelvas a servir al faraón. Acto seguido, el panadero dice que al ver la interpretación de manera favorable, o sea que él se emociona y dice, wow, yo quiero ahora escuchar el mío. Y va corriendo y le dice, mira, este es mi sueño. Y José le dice lo mismo, mira, tu cabeza también va a ser levantada. Pero porque la van a colgar en una horca. Me imagino que esos 3 días para ese tipo fueron terribles. Y me imagino cómo miraría a José todos esos días. Porque yo creo que todos lo miraríamos feos si nos dicen algo como eso. Ahora, José da la interpretación que Dios tenía, que decía, que Dios le dio para que se la diera. Ahora, si José tuviera que pedirle a alguno de ellos que no se olvide de él, ¿a quién tiene sentido que le diga que no se olvide de él? Al copero, porque los 3 días ya no lo va a ver más nunca. Al copero que va a volver a la casa real, al copero que va a volver al palacio. Así que lo que él emplea es que en su situación, la única persona humanamente lo puede librar de su condición es el faraón. No existe ninguna otra persona que lo pueda liberar de la cárcel en la que se encuentra, humanamente hablando. Así que José aquí no está simplemente como un desesperado loco, es un hombre consciente. Si Dios va a utilizar los medios ordinarios que ha utilizado para mí proveerme salvación, ese medio ordinario va a ser a través del faraón, porque para que me puedan sacar de la cárcel tiene que ser a través de un indulto real. Así que la lógica apunta a que si este hombre va a estar con el faraón y va a estar tan cerca como él está cerca, este hombre entonces tiene que ser un medio para que me lleve a ese final, a esa situación. Hermanos, y esto es lo mismo que sucede con nosotros continuamente. Yo quisiera tener un beneficio financiero. ¿Cuál es el medio ordinario que Dios nos da para ello? Trabajar, trabajar, trabajar. No hay otro. No hay otro. Necesito un beneficio para mi casa, para un recurso. Es el trabajo. Necesito yo obtener una mejor, me duele la rodilla, yo qué sé. ¿Qué hace usted? No, nada más me la paso sentado y como y como y como y no hago nada. Bueno, el medio ordinario del Señor es que póngase a caminar, coma menos, hasta en actividad. Hay cosas que Dios nos ha dado en los medios ordinarios para que nosotros podamos decir,
por aquí yo creo que debo caminar. Ahora, ¿qué necesitaba José? Que Dios actuara. Que Dios actuara para que ese indulto pudiera llegar a través del faraón. Pero el medio ya se estaba gestando. Así que José lo que hace es, razonablemente, decirle a aquel que tiene sentido que pueda ser utilizado como el medio para que Dios pueda proveerle este camino a él ser liberado. Así que él le hace esta petición. Pero el texto no nos dice que él haya puesto su esperanza en ellos. El texto no nos dice eso. El texto nos dice simplemente que él le pidió a él que no se olvidara de él. Y la historia nos va a mostrar que tardaron 2 años para que él fuera recordado por el copero. Así que básicamente lo que vemos es que obedece al medio que Dios utilizaría. A través del copero, Dios llevaría a José ante el faraón. Y a través de faraón, José se convertiría en lo que hemos visto, en aquel que traería vida al pueblo. Así que, hermanos, es como cuando usted lleva una hoja de vida. Usted no debería confiar en que aquí es el lugar. Usted debería confiar yo voy a poner lo que tengo que hacer. Pongo mis datos personales, datos reales, datos sinceros, pero confío en que el Señor es quien se encarga de si quiere que yo esté allí en ese lugar. Pero nuestra esperanza no debería estar en el medio, sino en aquel que pueda a nosotros darnos su gracia y favor en algunos asuntos. Así que nuestra esperanza debería estar puesta en Él. El problema, hermanos, es que en nuestro corazón no solemos hacer tal distinción, como he dicho, y ponemos nuestra esperanza en el medio, no en el Salvador. La historia nos concluye con José dejado en visto. Tal cual como el copero interpretó, así se cumplió. Tal cual como José lo interpretó, así se cumplió los sueños, la revelación de los sueños. El copero fue restituido y el panadero ahorcado. Pero el pedido de José fue ignorado. Como si lo hubiese escrito por WhatsApp. Hey, ya sabes, no te olvides de mí, acuérdate de mí. Se lo dejó en azul, 2 chulitos azules y se fue. Más nunca volvió a responder el WhatsApp, sino hasta tiempo después. Dice el texto, como enmarcando el asunto, versículo 23, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Con decirnos que no se acordó de él, para nosotros sería suficiente, ¿verdad? Para repetirnos la idea, pero con un contraste, es decir, mostrándonos, sino que se olvidó de él, la acción en positivo, lo que él hizo fue olvidarse de él, nos está remarcando el asunto, ni se acordó, él simplemente vio su suerte cambiada y ya no le importó más nada. Se olvidó de José. Es enfática la descripción para que veamos que este hombre no le salvaría. Sería un medio, pero él no es el Salvador. Y esto es algo, hermanos, una vez más que debemos considerar siempre. Los medios nunca el Señor los ha puesto delante para que los adoremos a ellos o pongamos nuestra esperanza en ellos. Son un recurso, son una herramienta, son un instrumento, son un método. Son un procedimiento a través del cual el Señor manifiesta en diversas ocasiones que está con nosotros sosteniéndonos. No para que pongamos nuestra esperanza en ellos. Pensemos en alguien que no tiene empleo una vez más. Pedir un empleo no es malo, pero confiar en eso como nuestra esperanza sí que podría llegar a serlo. Fulano está en tal empresa, seguramente se me conecta. Casi que estamos al borde de tomar una foto de fulano y ponerle ahí un altar. San fulano, hazme el milagrito y recomiéndame, palanquéame y méteme en ese lugar de trabajo. No lo hacemos así tan dramático como lo estoy haciendo, pero en la triste realidad nuestra alma parece que confiara más en esa persona que nos puede palanquear que en el Dios que nos puede poner en el lugar que Él quiera. Ahora están pidiendo en ese lugar que aprendan inglés. Oh Señor, que yo sea el único de todos los empleados de esa empresa que no le pidan inglés. Hermano, estudie inglés. Si ese es el medio que su trabajo requiere que usted trabaje, entonces prepárese. Una vez más, hay medios ordinarios que el Señor los utiliza para que nosotros podamos alcanzar ciertas cosas. Entonces no pretenda que usted va a ser el único que de repente en toda esa empresa es bilingüe y usted va a ser el único que habla el español mayucado que hablamos nosotros acá. No, hermano, haga lo que tiene que hacer. Estos son los medios que el Señor está poniendo, dispóngase en eso. Ahora no ponga su esperanza. Ahora como ya sé inglés B1 y tengo ya tal curso, ahora sí me van a aceptar. No, tu esperanza, ese es un medio que puede ser usado, pero tu esperanza no puede ser eso. Yo creo que se entiende, pero voy a poner un ejemplo más. Una persona llega al médico, le hacen un diagnóstico y le dicen, tienes tal enfermedad y es grave. La persona está aturdida y va al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Oh Señor, mi alma te alabará desde el Seol. Somos más bíblicos ahí. Tú le pides al Señor, Señor, ten misericordia de mí.
Y el Señor en su misericordia, en su gracia, te pone la cita con un especialista de tu mal. Y resulta que tú haces tu tarea. Voy a la cita, voy a preparar la cita del especialista y estudias el nombre del médico. Y resulta que te salen que en todo el país ese es el médico que más sabe de tu padecimiento. Tú dices, wow, qué increíble, el Señor me puso con el médico fulano que sabe de lo que yo estoy padeciendo. Y te sientes que ya estás salvado. Y de repente tu mente está contándole a los demás. Imagínate, me voy a ver con el doctor fulano. Tú supieras quién es él. No, hombre, una cita con ese hombre, lo que cuesta recibirla. Y mira, yo estoy en esto y en esto y en esto y está allí. ¿Qué pasó allí en esa persona? Empezó aparentemente confiando en el Señor, pero tan pronto encontró que esta persona le podía brindar cierta esperanza, empezó a adorar la cuerda en lugar de aquel que estaba arriba sosteniendo su vida a través de la cuerda. Confió en el medio más que en el que puede salvar a través del medio. Mano, nosotros no somos tan diferentes a un individuo así. Con lamento debiéramos reconocer que muchas veces hemos puesto nuestra esperanza en el medio y no en el dador del medio. Hemos puesto la esperanza en el doctor, no en el que nos los puso en el camino. Hemos puesto la esperanza en la cuerda, no en quien la sostiene. ¿Qué harás si hoy reconoces que tú tienes también este padecimiento en tu corazón? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Esperarás solo en Dios o pondrás tu esperanza fuera de Él? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué vinimos? ¿Qué vamos a hacer? El hombre del diagnóstico médico, delicado, empezó con la esperanza en Dios, pero luego la trasladó al doctor. Resulta que cuando se acercaba el día de su cita, le dan una llamada y le dicen, Señor, el doctor fulano no puede atenderlo. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? Sí, porque el doctor va a tener un curso de actualización, se va a ir fuera del país una semana, pero él va a tomar sus vacaciones de una vez. Así que dentro de un mes es que vuelve a atenderlo y usted no va a ser de los primeros. Así que usted se pone en la mente, van a ser como 2 meses de aquí a que me atienda. Y entonces, ¿y si nada más me queda un mes de vida? ¿Qué esperanza tengo ahora? ¿Qué esperanza tengo? Esa persona entraría en pánico. Entraría en un estado de desesperanza. Pues el medio en el cual ahora ha confiado se le acaba de ir. La cuerda en la cual se sujetó se rompió. Y ahora se siente que no va a poder ser salvado. Pero ¿sabe quién está en control de todo y que nunca abandona a sus hijos? El Señor Dios, todopoderoso y eterno. A Él es quien debimos siempre estar poniendo nuestra esperanza, no en la cuerda, no en el medio. Por eso les recuerdo, hermanos, que debiéramos esperar confiadamente solo en Dios, pues Él no se olvida de nosotros. Eso mismo era lo que Dios estaba instando en el pueblo de Israel cuando esta historia venía a sus mentes. José, aún en la cárcel, permaneció confiando en el Señor. Y el medio que Dios puso allí, el medio que estaba allí poniéndose, presentándose, no vemos a José renegando, no vemos a José diciendo se fue y me olvidó. No lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque cuando veamos el próximo capítulo nos daremos cuenta que el tono de José sigue siendo un tono de confianza en el Señor. No pertenece a mí el interpretar los sueños, oh Faraón, sino al Señor. Y él mantiene su confianza férrea, puesta plenamente en el Señor. Hermanos, Israel no debía confiar que la salvación residía en ese gran imperio que tenía grandes pirámides, construcciones enormes. No debía residir en que ellos tuvieran dioses que pudieran ellos ver. La confianza de ellos debía estar en el Dios que, aunque no lo vieran, estaba con ellos y no se había olvidado de ellos. Porque ellos tardaron más de 400 años en Egipto y Dios nunca se olvidó de su pueblo, lo rescató. Así como José saldría de esa cárcel, el Señor sacaría al pueblo de Egipto, que era como si fuera su cárcel. Y ellos tenían que tener esa confianza. Israel, lastimosamente, siempre tenía ese problema. Pensaba que Dios se olvidaba de ellos y entonces se aferraban a cualquier otra cosa que se convirtiera en un aparente medio de salvación. Y el Señor siempre con paciencia y con amor le guiaba y mostraba que no se olvidaba de ellos. Esta historia es un ejemplo de ello y nos la recuerda también a nosotros. Tú y yo podemos también confiar en que Dios no se ha olvidado de nosotros. Y esto lo tenemos con una recordación aún mayor porque nosotros tenemos más revelación que Israel en el desierto. Tenemos todos los libros del Antiguo Testamento que siguieron después y tenemos el Nuevo Testamento que nos revela a Cristo. Cristo Jesús, hermanos,
vino a estar entre nosotros. Y es en Él en quien podemos tener certeza de que no seremos jamás abandonados. Si usted puede poner eso en negrita y en mayúscula, jamás seremos abandonados. Por Cristo Jesús, en Él nosotros seremos siempre recordados. Y esta historia nos lo recuerda. Jesús, cuando estuvo en el Gólgota, al igual que José, estuvo al lado de dos malhechores. Uno a su derecha y otro a su izquierda. El de su izquierda decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El otro a su derecha decía: nosotros merecemos estar aquí. Nosotros hemos hecho el mal, pero él, ¿qué mal ha hecho? Y en medio de esa situación agonizante en la que se encontraban los tres, en esa condición de condenación, cada uno vio a Jesús de manera diferente. Y solo uno de ellos le pronuncia a Jesús estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Las mismas palabras o similares a las que pronunciaría José cuando le dijo al copero: acuérdate de mí. Ahora, yo quiero que piensen todos en esto. Y yo no necesito aplaudir, yo simplemente quiero hacer un llamado en mi retórica para decirles: señores, atiéndame en este momento esto. Si tú me has ignorado en todo el momento, atiéndeme a esto, por favor. ¿Qué bueno tendría Cristo que ofrecerle al ladrón en la cruz en ese momento? Está crucificado igual que él. Por cierto, está más golpeado que él. Tiene una cruz encima. Lo han lacerado. Ha sido lastimado por todos lados. Por eso físicamente, humanamente, él muere primero. Porque toda la agonía que sufrió fue terrible. Los otros llegaron casi que enteros, lo crucificaron y ya. Y allá quería que se murieran. Pero este ya venía todo estropeado. Una sola llaga, nos diría Isaías. Así que no había nada en él digno de ser visto. Eres deseable, Jesús. Estás a salvo. Sácame de aquí, por favor. No tiene nada deseable, Jesús. Nada que pueda decirle: acuérdate de mí. ¿Por qué él le pide a Jesús que se acuerde de él? Él reconoce que Jesús es un rey cuyo reino vendrá. Y él no lo ha visto como rey, lo ve ahí como alguien miserable, como un malhechor, como si fuera igual que él. Pero en su angustia sabe que Jesús es verdad lo que dice y le clama: acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Lo que él está proclamando con eso es: tú eres el rey y tú volverás con tu reino y yo quiero estar allí contigo. Jesús va a morir primero, pero el ladrón cree que Jesús puede salvarlo a pesar de que muera. La historia de hoy nos pone frente a la misma elección que tuvieron los dos ladrones. Ambos estaban condenados, ambos estaban a centímetros del único Salvador. Uno de ellos vio a un criminal y se burló. El otro vio a un rey en medio del sufrimiento y clamó: Jesús, acuérdate de mí. Cuando los dos funcionarios se acercaron a Jesús, a José, uno recibió de José un sueño que le dijo, una revelación que le dijo: tú vas a estar en el palacio del rey. Y el otro le dijo: tú no. Ante Jesús, esa es la disyuntiva que tenemos, y por eso les he dicho que el tono de este mensaje es urgente. Ante Jesús hay dos personas y dos escenarios distintos. Uno estarán ante la presencia del Rey para gozarse con Él, y otros estarán en el lugar de condenación por la eternidad. Y esa es la urgencia, mi amigo, de este pasaje. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Porque el que vio a Jesús como el Rey en medio del sufrimiento, Jesús le clamó unas palabras muy, muy dulces. Estaría con él por la eternidad, estará con él en el paraíso. En ese instante, su eternidad cambió. Hoy tú estás frente al mismo Rey. Él ve y conoce tu situación. ¿Cuál de los dos serás tú? ¿Te burlarás o clamarás por su misericordia? ¿Qué quieres hacer? Toma una decisión pronto y hazla ahora. No sabes lo que pasará en 3 días. No sabes lo que pasará hoy. Pero lo que podría resolver tu estado frente al Señor es hoy. Que tú puedas resolver ese asunto que Él te ofrece hoy. Así que yo te llamo a la sinceridad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién es Jesús para ti? Respóndete esa pregunta. ¿Por qué estás aquí? No te engañes a ti mismo. No engañes a otros. Respóndete esa pregunta. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Lo estás viendo como aquel rey que puede sostener tu vida?
¿O lo estás viendo como uno que es un malhechor más o como cualquier individuo más? No te engañes. Si tu deseo es seguirle, entonces considera lo que hemos visto hoy. Clama entonces al Señor: Señor, acuérdate de mí. Ese es un clamor por misericordia. Señor, no te olvides de mí. Este llamado urgente es para mostrarte la gracia que hay en el Evangelio. A todo aquel que encuentra y se ve perdido, en Él hay gracia suficiente para salvar a todo pecador. Y mi amigo, hoy Él te ofrece su gracia. Ese ladrón en la cruz, ahora todo lo contrario. ¿Qué podía bueno hacer ese ladrón en la cruz? ¿Qué podía hacer él para decir, me voy a ganar ahora mi salvación haciendo cosas buenas? Si él no podía bajarse de la cruz, si él estaba condenado por sus actos de pecado, era un ladrón. Pero ¿qué recibe de Cristo? Gracia abundante, porque en Cristo Jesús hay gracia abundante para todo pecador que se arrepiente y confía en Él. Jesús le responde entonces con estas dulces palabras: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre que esperaba en Jesús, que sabía o que esperaba que Jesús volviera en su reino, Jesús le dice: no tendrás que esperar tanto. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese día él iba a morir, pero tendría esperanza eterna. El Señor garantiza a los suyos, a quienes confían en Él y ponen su esperanza en Él, que jamás serán desamparados. Hasta el último día, mis hermanos, el Señor estará con nosotros y nos conducirá por la eternidad juntamente con Él, porque Él está preparando lugar para con su pueblo. Mientras Él vuelve en su reino, mientras seguimos viviendo nuestras vidas, lo que estemos haciendo, vivamos entonces reconociéndolo a Él como nuestro Rey y manteniendo nuestra esperanza en Él. ¿Cómo lo haremos? Bueno, aquí les doy algunas consideraciones. En primer lugar, haz tu tarea de forma sensata. Haz lo que a ti te toca hacer. Examina tu situación y mira los medios que Dios te ha dado para que pueda ser solventada. Mira tu situación. Examina cuáles son los medios que Dios te ha dado ordinarios para que puedas continuar en tu labor. Pero nunca olvides, hermano mío, que de Él es la solución y en quien tú te debes aferrar, en quien tú debes esperar. No en otro, no en el medio, es en el Señor. Sea cáncer, bancarrota o trabajo, somos llamados a confiar en Dios, no en los medios ordinarios que Él nos da para solucionar estas cosas. Así que usemos los medios que Dios nos dé, pero mantengamos nuestra esperanza solo en Él. Y en segunda consideración, en tiempos que no estés viviendo situación adversa, sino en tiempos de tranquilidad, en tiempos de quietud, instruye a tu mente acerca de la esperanza viva que tú tienes. No esperes el momento de la angustia para hacerlo. Te va a ser más difícil. Es más difícil confiar cuando ya estamos angustiados. En el momento donde estás tranquilo, donde tú ves que toda la situación está tranquila, entonces en ese momento empieza a entrenar a tu alma, a tu corazón, con la verdad de la palabra del Señor. Toma tu tiempo para recordar y fortalecer tu fe. Aférrate a las promesas que el Señor nos da en el Evangelio y cultiva diariamente tu relación con el Señor. Así que prepara tu corazón en el Evangelio en tiempos de paz para cuando vengan los tiempos de prueba. Van a venir. Así que preparémonos en los tiempos de paz para esos momentos de prueba. Confiemos en el Dios, hermanos, que se acuerda de nosotros. Recuerda que no es el medio, no es la cuerda, es el Señor que sostiene la cuerda y te levanta. Al Salvador de nuestras almas, entonces, sea toda la gloria. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Señor, por recordarnos esto en tu palabra, en que deberíamos confiar, Señor, no en el medio otorgado para que nosotros recibamos, Señor.